En este video tutorial vamos a explicar cómo se tiene que resolver ejercicios donde intervengan fracciones, números decimales y fracciones negativas. Entonces veamos que como primer paso hay que convertir el número decimal a una fracción para poder operar como fracciones. Entonces veamos acá cómo vamos a proceder en este caso. Para poder convertir el número decimal a una fracción, vamos a crear una fracción donde vamos a colocar en el denominador un 1 y vamos a contar cuántos números decimales tenemos acá después del punto. Podemos ver que únicamente hay uno, entonces vamos a agregar un 0 a la par del 1 y en el numerador vamos a colocar únicamente el 6 porque no hay una parte entera, menos la tercera fracción. Entonces veamos aquí, tenemos el procedimiento. Después de esto, ¿qué es lo que nos queda? Nos quedan 3 fracciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a sumar las primeras 2 fracciones porque cada una es positiva y luego de la respuesta que nos dé de la suma de ambas fracciones vamos a restar la tercera fracción. Entonces veamos acá cómo nos va a quedar. Como ambas fracciones tienen diferente denominador, hay que resolverla de esa manera. Tenemos que multiplicar denominador por denominador. 3 por 10 es igual a 30. Y tenemos que multiplicar en diagonal 1 por 10 es igual a 10. Más 3 por 6, esto nos da 18. Menos la tercera fracción, que es la que no se ha utilizado hasta el momento. Entonces pueden ver acá lo que obtuvimos de aplicar el procedimiento. Veamos qué más podemos hacer. De esto vamos a sumar los números que tenemos en el numerador. 10 más 18, esto nos da 28, menos 4 quinceavos. Entonces veamos que vamos casi que reduciendo el número de términos que habían en el ejercicio, pero podemos ver que en la primera fracción ambos números, numerador y denominador, tienen mitad. Entonces podemos simplificar la fracción y es obligación que se haga hasta que ya no se pueda simplificar. Es decir, que los números no permitan simplificar. ¿Cuál es la mitad de 28? La mitad de 28 es 14. La mitad de 30 es igual a 15. Después de simplificar, podemos ver que 14 y 15 no les podemos sacar algo en común, entonces hasta ahí queda la simplificación de la primera fracción y a esto le vamos a restar la fracción 4 quinceavos. Pero podemos observar que después de simplificar, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda el mismo denominador en ambas fracciones, entonces se va a resolver de esa forma. Cuando se tiene el mismo denominador, ¿qué es lo que se debe de hacer? Se tiene que dejar el mismo denominador y operar los numeradores. El denominador, que es 15, queda igual y vamos a restar 14 menos 4, esto es igual a 10. Y después ustedes pueden ver que 10 y 15, ambos números
se pueden simplificar, ambos tienen quinta, le vamos a sacar la quinta a cada uno de ellos y veamos qué es lo que nos queda. La quinta de 10 es igual a 2, la quinta de 15 es igual a 3. Respuesta para el procedimiento que estábamos efectuando 2/3. Tenemos un segundo ejemplo donde interviene un número mixto, un entero, un medio, menos 0.25 más un entero 3/4. La idea principal aquí es que cada uno de los números que tenemos acá en diferente apariencia tenga forma de fracción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir cada uno de los números mixtos a una fracción de tipo impropia. Cuando usted convierte un número mixto a una fracción impropia, queda el mismo denominador. Y luego hay que multiplicar denominador por la parte entera. 1 por 2 es igual a 2, más el numerador, esto nos da 3, menos la fracción que vamos a obtener de 0.25. Para este caso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Cuando usted convierte números decimales que son finitos a fracciones, hay que colocar un 1 en el denominador y luego hay que contar cuántos números hay después del punto decimal. Podemos ver que ahí marcamos dos números, entonces vamos a colocar dos ceros a la par del 1. Pueden ver, y ahora nos queda 100. Y en el numerador vamos a colocar únicamente los dos números porque este número decimal no tiene parte entera. Y nos queda la fracción 25/100avos. Más, veamos qué es lo que nos queda de acá. Recordemos que vamos a convertir el número mixto, entonces va a quedar el mismo denominador y hay que multiplicar denominador por la parte entera. 1 por 4 es igual a 4, más 3 que está en el numerador, esto nos da 7. Entonces pueden ver que ya cambiamos la apariencia de cada uno de los números que teníamos acá. Podemos simplificar menos 25/100avos. Veamos cómo nos queda al simplificar. Entonces, veamos acá cómo nos va a quedar al simplificar. En esta fracción pueden ver que numerador y denominador tienen quinta, entonces podemos sacar quinta. La quinta de 25 es igual a 5. Como sacamos quinta en el numerador, es obligación que saquemos quinta en el denominador. La quinta de 100 es igual a 20 y después nos queda 5 y 20, 5/20avos, ambos números tienen quinta. La quinta de 5 es igual a 1 y la quinta de 20 es igual a 4. Nos queda menos 1/4, más la tercera fracción 7/4. Pero después de simplificar, ¿qué es lo que puede ver usted? La segunda fracción con la tercera fracción tienen mismo denominador, además una es negativa y la otra es positiva. Vamos a operar primero esas dos fracciones y lo que nos resulte de aquí lo vamos a operar con la primera fracción. Vamos a hacer un pequeño cambio antes. Primero vamos a colocar la fracción positiva y después la fracción negativa. La primera fracción no la vamos a utilizar, nada más la volvemos a reescribir y como tienen mismo denominador, ¿qué es lo que se hace? Se deja el mismo denominador para ambas fracciones y se tiene que operar los numeradores.
7 menos 1. Entonces veamos qué es lo que nos queda. Luego, la primera fracción todavía no se va a utilizar. 3 medios sigue intacta. Y de aquí, ¿qué es lo que nos va a quedar? Veamos. 7 menos 1 es igual a 6. Entonces eso es lo que nos queda. Y después de haber calculado este resultado, hay que operar con la primera fracción. Hay que multiplicar denominador por denominador. 2 por 4, esto es igual a 8. Y hay que multiplicar cruzado. 3 por 4 es igual a 12 más 2 por 6, que también nos da 12. Veamos ahí, 12 más 12, esto nos da 24. Entonces nos queda 24 y después de sumar 24, 24 y 8 se pueden simplificar o se pueden dividir directamente. 24 entre 8, esto es igual a 3 enteros. Entonces aquí llegamos a la respuesta de nuestro procedimiento: 3 unidades enteras. Veamos nuestro tercer ejemplo. En este tercer ejemplo tenemos un número decimal con parte entera y parte decimal menos un número decimal menos una fracción. Veamos qué es lo que vamos a hacer. Como aquí la idea principal que estamos viendo en el tema es trabajar con fracciones, entonces cada uno de los números decimales lo vamos a convertir a una fracción. Veamos entonces cómo nos va a quedar. Como estamos convirtiendo decimales exactos a fracciones, vamos a colocar un 1 en el denominador y hay que contar cuántos números tenemos después del punto decimal. Podemos ver que únicamente tenemos un número, entonces le vamos a colocar un 0 en el denominador y en el numerador vamos a colocar ambos números, porque en este caso sí tiene parte entera. Menos, ¿qué fracción vamos a obtener de acá? Veamos ahí cuál es la que nos va a resultar. Igual, como es un decimal exacto, colocamos un 1 en el denominador y hay que ver cuántos números tenemos ahí. Únicamente tenemos un número, entonces colocamos un 0 y en el numerador únicamente vamos a colocar 3, porque aquí no tenemos parte entera como en el caso anterior. Entonces únicamente queda 3 menos la última fracción, 2/5. Veamos entonces ahí y pueden observar que la primera fracción y la segunda fracción ambas tienen mismo denominador. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a dejar el mismo denominador para ambas fracciones y únicamente vamos a restar los numeradores. Entonces veamos ahí, ya dejamos únicamente el mismo denominador. Veamos qué es lo que resulta al resolver esta parte de acá. Entonces veamos, 12 menos 3, esto nos da 9, menos la tercera fracción, la segunda fracción que tenemos, 2/5. Pueden ver que ambas fracciones tienen distinto denominador, entonces hay que proceder de esa forma. Hay que multiplicar denominador por denominador. 10 por 5, esto nos da 50. 9 por 5
Esto nos da 45 menos 10 por 2. Esto nos da 20. Colocamos 20 y después, ¿qué es lo que vamos a obtener de este paso previo que estamos haciendo? Podemos ver ahí 45 menos 20. Esto nos va a dar 25. Y pueden ver que en esta respuesta que hemos obtenido, ambos números tienen quinta. Hay que simplificar. La quinta de 25 es igual a 5. La quinta de 50 es igual a 10. Y aquí todavía se puede volver a simplificar. Podemos sacar quinta a ambos números. Entonces hay que hacerlo porque así son los procedimientos matemáticos. Usted tiene que simplificar hasta que los números le permitan. Quinta de 5, 1. La quinta de 10 es igual a 2. Entonces aquí tenemos la respuesta para nuestro procedimiento 1/2.